Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros estar acá nuevamente con ustedes para meditar un momento en el consejo de Dios. Una de las cosas que uno encuentra en la Biblia y parece ser una conducta repetitiva, reiterativa, es la conducta provocadora, la conducta soberbia de algunas personas que rechazan de una manera temeraria la voz de Dios. La rechazan por intereses y motivaciones personales que al final redundan en un efecto nocivo para ellas mismas, porque termina siendo autodestructiva esa conducta. Dios en su misericordia le tiene paciencia al hombre, pero todo tiene un límite y el Señor pues usa personas a través de las cuales habla con el ser humano, hombres de Dios, mujeres de Dios, que a lo largo de los tiempos el Señor ha levantado para hablar a su pueblo, para hablar a los hombres, a la humanidad. Quiero hoy tocar un tema relacionado con el profeta Amós, uno de esos hombres de Dios que, como otros, pareciera natural, también sufrió el desprecio, el maltrato, ser calumniado, ser tildado de alborotador. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en el consejo de Dios. ¿Quién fue Amós, pastor? Hermano Fernando, Dios lo bendiga, muchas gracias por la dedicación y querer servir en este bello ministerio. Y queremos dirigirnos a la audiencia y decirles que este ministerio y este programa es muy bonito. Queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen, nos sigan, porque es muy hermoso. El consejo de Dios es como se escucha, es la palabra de Dios dirigida a su vida, a su alma, y con ánimo de ayudar a su vida, ayudar a su salvación. Gracias, hermano Fernando, una vez más, y empezamos para dar respuesta a su pregunta. Amós fue un profeta, como usted ya lo decía, fue un predicador. Hoy los llamamos pastores, líderes, hoy se llaman, los nombres modernos que le dan hoy en día a los predicadores, pero en aquellos tiempos, los tiempos más antiguos, como lo encontramos en el libro de Samuel, los llamaban vidente, o sea, un hombre que tenía la capacidad de ver y de saber y entender ciertos designios de Dios, y que el hombre común no podía entender o penetrar a esos infinitos misterios divinos. Entonces Dios usó a esos videntes, más adelante se llamó profetas, y a través de los profetas Dios usó a los profetas para ayudar a los reyes en el tiempo de los reyes de Judá, de Israel, ayudarlos. Y siempre aparecía un profeta en un momento de indecisión o de crisis nacional. Aparecía un hombre
enviado de Dios para ayudar a su pueblo, al rey, para ayudar a la nación y para librarlos en momentos angustiosos de peligro y de necesidad. Entonces, eso fue Amós, un profeta, un pastor, un líder, un vidente, un enviado de Dios. Gracias, pastor. Los nombres en Israel se colocaban con un propósito. No se llamaban así porque sí. ¿Qué significa Amós? Yo creo que es importante esta pregunta del nombre de la persona. Como usted lo dice, los nombres no respondían a un mero capricho, sino que el nombre tenía como una especie de designio ya. Había como un signo espiritual sobre la vida de esa criatura. Amós es un nombre hebreo y es un nombre que significa el que lleva la carga. Es algo así como querer decir el que lleva la responsabilidad, aquel sobre el cual recae una responsabilidad, un deber. Y seguramente durante mucho tiempo el mismo Amós no sabía que él tenía y que sobre su vida pesaba un llamamiento espiritual y que en algún momento de la vida Dios lo iba a llamar para cumplir una misión y darle honor a ese nombre, el que lleva la carga. Gracias, pastor. Hay una situación que nos presentan las Escrituras en el libro de Amós, justamente en el capítulo 7, del verso 10 en adelante. Aparecen en escena otro sacerdote llamado Amasías. Aparece Jeroboam, rey de Israel, y aparece Amós. El sacerdote habla contra Amós, diciéndole al rey que Amós se había levantado contra él, que estaba diciendo palabras que no le agradaban, que no eran buenas, palabras dadas por Dios, pero que ellos no las querían recibir. Y en algún momento de esas cosas, de esas dificultades que tiene que enfrentar un siervo de Dios, fíjese lo importante que es ser fortalecido por Dios. Hay una parte de la Escritura que dice: y haré tu frente como frente de pedernal. Y aquí vemos a Amós fortalecido para responderle a aquel que lo acusa injustamente. Y entonces le dice Amós a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. ¿Por qué el profeta termina contestando de esta manera, pastor? Bueno, hay varias cosas aquí en esta lectura. Para recordar, estamos en el capítulo 7, a partir del versículo 10 del libro de Amós. Lo primero que notamos es que tras la división del reino, después, tras la muerte de Salomón, el reino se divide. Y entonces, la manera política que se inventó el rey Jeroboam I, para alejar a Israel
de la tentación de volver al templo de Jerusalén, o sea, para separar al pueblo de Israel, separarlos por completo de cualquier posibilidad de volver, de retornar, diríamos, a la originalidad, a lo que ellos eran como nación, como pueblo de Dios. Entonces había que romper ciertos vínculos. Entonces lo primero que se inventó Jeroboam fue construir 2 templos, uno en Dan en el norte y otro en Beerseba en el sur, y construir 2 becerros de oro que eran 2 dioses, o sea, un dios egipcio, el dios de los egipcios. Y le dice Jeroboam al pueblo de Israel: he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y tenían la obligación de adorar a esos dioses paganos y servirles. Entonces cambió el culto, el sacerdocio, la religión, cambió la fe del pueblo. Y a partir de ahí el pueblo se prostituyó, la nación de Israel se prostituyó en pos de un Dios pagano y una religión también pagana. Entonces este sacerdote Amasías era un sacerdote pagano que adoraba, o por lo menos hacía culto a esa divinidad pagana, el Dios de los egipcios. Entonces ahí entendemos la razón por qué Amós, que era un predicador que venía del sur, o sea, venía de Judá, a predicar en un territorio donde la religión de Judá estaba prohibida. Era un terreno no apto para la predicación de Amós. Amós iba a encontrar demasiada oposición y resistencias en el territorio de Israel, porque todo le era contrario. La fe del pueblo y la religión, o sea, las autoridades religiosas, y pues por lógica las autoridades civiles, en este caso el rey, todo le era contrario. Entonces Amasías, el sacerdote ese, acusa a Amós ante el rey, y una acusación muy grave, donde le dice: Amós, el profeta que vino de Judá, está profetizando contra el rey, contra la nación, contra el rey que va a ser asesinado y contra la nación que va a ser destruida por otro pueblo y llevada a la cautividad. Era algo muy grave que de seguro le daba la pena de muerte, y no iban a tolerarlo en ese territorio. Entonces el mismo sacerdote de ese templo pagano le dice: oye, vidente, aquí no es terreno apropiado para tu predicación. Ese mensaje no es de buen recibo en este territorio. Evítese problemas, regrese por donde se vino y váyase a predicar a su casa. Coma allá, viva allá, en paz y tranquilo, allá no tiene problemas. Regrese, vete. Si continúas aquí vas a tener problemas.
alguna lectura dice que un hijo de ese sacerdote Amasías golpeó a Amós en la cabeza y gravemente herido él regresó y en su regreso a casa murió. Entonces, algo que le responde Amós al sacerdote Amasías y por supuesto al rey, le dice: mire, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. O sea, yo no tengo un linaje de profeta o de hijo de profeta, porque haya un ancestro mío en mi línea familiar. No hay un ancestro o una persona que haya sido predicador, que haya sido profeta. Yo soy un pastor, un boyero, administro bueyes, soy un pastor. Y además dijo: cultivo los higos silvestres, que era un alimento para animales, pero también decían que era el alimento de los pobres, que no tenían la capacidad de comprar, de ir al supermercado y comprar cosas más deleitosas, pues se alimentaban con esa fruta. Dice entonces: yo estoy aquí porque yo, siendo un hombre ocupado en mis negocios y en mi trabajo, Dios me llamó y me dijo: ve a Israel, ve a predicar, ve y di este mensaje. Entonces yo estoy aquí porque Dios me mandó, no porque haya un antepasado o alguna línea ancestral. No es eso, fue que Dios me mandó a decir estas palabras. Yo creo que eso fue en sí la razón de esa respuesta. Gracias, pastor. De alguna manera usted ya nos contextualizó sobre la situación cuando nos habló de la división del reino y de rendir culto a otros dioses, y de alguna manera esos sacerdotes que rendían culto a esos dioses, claro, encontraban resistencia y malestar si alguien que ama y adora al Dios verdadero viene y les habla con el mensaje verdadero, con un mensaje de verdad. O sea, podían predicar en ese territorio, pero mentiras, un mensaje falso. El mensaje verdadero no. Palabras halagüeñas, claro, cosas que le gusta a la gente a oír. Entonces, ¿por qué no lo recibieron en Israel y fue acusado ante el rey por el sacerdote Ananías? Bueno, pues yo creo que por lo que acabamos de decir, ¿no? Por lo que él llevaba el mensaje verdadero. A ver, nosotros vivimos en un mundo malo, un mundo permeado por el demonio, un mundo satanizado. Y el mundo tolera que se les hable mentiras, como lo vemos continuamente. Pero ¿qué es lo que no tolera la gente? Que se les diga la verdad. Eso no la toleran. La persona no lo soporta y responde con dureza a cualquiera que predica la verdad. Entonces, predicar no es un problema. Predicar la verdad sí trae consecuencias y trae oposición. Pero vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto con la parte final que la encontramos en el versículo 17. Yo creo que ahí terminamos. Cuando dice que
es como el cierre de la conversación entre el profeta de Dios, Amós, y el profeta, ese profeta malo, Amasías. Le dice Amós al sacerdote ese Amasías, le dice: así ha dicho Jehová. Esta es la sentencia. Cuando no se recibe la palabra, cuando no queremos caminar en la verdad o tolerar la verdad, cuando rechazamos al mensajero de Dios y al mensaje, entonces vienen unas consecuencias graves. Le dice: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Observe la sentencia. Y a eso fue que Dios envió a Amós con un mensaje para librarlos de esta calamidad, de este desastre, de este infortunio, de esta mala suerte. Entonces, cuando llegue un predicador a su casa con un mensaje de verdad, con el mensaje de salvación, porque Dios quiere salvarlo a usted, Dios quiere liberar su familia, bendecir su hogar. Cuando un predicador llega a su casa, no le cierre la puerta, no lo rechace, no lo mire feo, no lo trate mal. Ábrale la puerta, porque Dios quiere salvarlo de una desventura, de un accidente, de una ruina, de una enfermedad, de una desgracia cualquiera. Y a eso llegó Amós, a llevarles un mensaje de esperanza para librarlos de esto. Y ellos no quisieron. Y entonces ahora viene la sentencia. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. O sea, vas a salir esclavo, encadenado de esta tierra a otro país con una cadena al cuello, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Pueblo de Israel, tiempo después de esta profecía, fueron llevados por un rey asirio a la cautividad. Eso sucede cuando no se oye la voz de Dios. Hermano Fernando, creo que hemos cerrado esta charla, este diálogo de hoy, y hemos llegado a su casa y a su corazón con un mensaje. Ábrale la puerta a Dios, porque Dios está interesado en salvarle, en hacerle bien, en llevar bendición a tu vida y a tu familia. Gracias, pastor. Hay un mensaje ya para terminar que se encuentra dado a la iglesia. Se encuentra en Apocalipsis y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, habían actitudes dentro de la misma iglesia por las cuales el Señor estaba afuera. Se negaron a oír la voz de Dios. Y no hay nada más peligroso que andar por la vida lejos de la presencia de Dios, sin la presencia de Dios. Por favor, guarde en su corazón estas palabras, atesórelas, póngalas en práctica y con temor y temblor escuche la palabra de Dios. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos.